Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Continuamos aquí en La Verdad Nos Hace Libres y quiero decirles que hoy tenemos un invitado muy especial desde Sao Paulo, Brasil. Vamos a esto. Emmanuel Colombier es el director del despacho en América Latina de Reporteros Sin Fronteras desde julio de 2015. Nació en Toulouse, Francia. Es graduado de la Edge Business School y del Instituto Francés de Periodismo en Francia. Empezó su carrera de periodista en París, especializándose en economía, creación de empresas y emprendimientos sociales. Trabajó como editor para la revista L'Express de Francia, el periódico Les Echos de Francia y para el portal Yahoo Finanzas. Posteriormente, Emmanuel Colombier se decide por el periodismo independiente y trabaja para medios europeos desde Río de Janeiro, donde vivió por 2 años y medio hasta empezar esta misión de abrir el primer despacho físico de la Organización de Reporteros Sin Frontera en el continente. Bueno, ustedes lo han escuchado y junto a nuestro corresponsal desde Nueva York, a quien le doy la bienvenida, Juan Carlos Salcedo, estaremos hablando con Emmanuel Colombier. Él es parte de Reporteros Sin Frontera. Inicialmente, Juan Carlos, bienvenido, buenas noches a La Verdad Nos Hace Libres. Bueno, muy buenas noches a la audiencia de La Verdad Nos Hace Libres, acá desde los estudios del programa en Nueva York. Como cada semana, vamos a poner en tapete un tema de interés mundial, siendo testigos una vez más este 2017 de actos contrarios a la libertad de expresión a nivel internacional, regional e incluso nacional. Nos motivó tener hoy a un experto periodista, pero además de experto periodista, un directivo de Reporteros Sin Fronteras, a quien transmitiremos nuestras consultas sobre este giro mundial de la labor del periodista, que hoy, además de perseguir blancos de investigación, son también ellos mismos a menudo blancos de represalias por la labor que realizan en todos los continentes. Muchos reporteros, hombres y mujeres, literalmente arriesgan su propia existencia para informar a la opinión pública. Bienvenido, Emmanuel, un gusto tenerte en el programa. Mucho gusto también, gracias por invitarme. Bueno, quisiéramos comenzar preguntándote que nos comentes un poco acerca de la labor que realiza Reporteros Sin Fronteras a nivel internacional y más precisamente en tu buró acá en Latinoamérica. Sí, pues Reporteros Sin Fronteras es una organización independiente con sede en París, que cuenta con un estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa, entre otras cosas. Tenemos secciones en el extranjero, oficinas en muchas ciudades, entre ellas Bruselas, Washington, Berlín, Túnez, aquí en Río de Janeiro para manejar la zona América Latina. Y nosotros defendemos a nivel mundial la libertad de prensa e intentamos defender los derechos esenciales de los periodistas. Lo hacemos a través de una red de corresponsales en 130 países, lo que nos permite tener una gran capacidad de movilización y de interpretación. Y también tenemos una influencia en las diversas regiones ante los ministerios, los organismos que elaboran las normas relativas a la prensa y a Internet. La organización tiene más de 30 años de existencia y pues es un trabajo del día a día. Denunciamos todos los tipos de agresiones a la libertad de prensa. Yo desde mi despacho regional estoy responsable de América Latina, entonces de México hasta la Patagonia, vamos a decir, y trabajando junto con los corresponsales monitoramos todas las agresiones contra la libertad de prensa y denunciamos a través de comunicados de prensa, de comunicación en las redes sociales y también hablando con los gobiernos cuando es posible sobre los problemas que observamos y las agresiones más graves contra esta libertad de expresión y libertad de prensa que consideramos como esencial para cualquier democracia. Entonces es un trabajo muy importante y lo hacemos a través de esa red
de profesionales y de periodistas que nos informan al día a día sobre lo que pasa en los países de la zona. Y la zona América Latina es muy problemática. Tenemos varios tipos de problemas de concentración de los medios, problemas de violencia, de corrupción, que impide el trabajo de los periodistas. Entonces, sí, hay una serie de problemas que denunciamos diariamente, vamos a decir. Muchas gracias, Roberto. Adelante tú con tu pregunta. Estamos en este diálogo directo con Emmanuel Colombí. Él está en Río de Janeiro en este momento, es director del despacho en América Latina de Reporteros Sin Fronteras desde julio de 2015. Emmanuel, déjanos preguntarte si esta libertad de expresión es también libertad de prensa y esta forma que ha ido evolucionando esta libertad en la región hacia nuevos desafíos o hacia nuevos peligros significa un riesgo. ¿Qué opinas tú? Pues, infelizmente no puedo decir que la situación está mejorando, al contrario. Desde, vamos a decir, 5 años observamos una deterioración progresiva del nivel de la libertad de prensa en el continente suramericano. Esto tiene varias explicaciones, pero la permanencia de problemas de corrupción y de violencia por parte del crimen organizado, entre otras cosas, es uno de los problemas centrales para entender la situación. Tenemos países en América Central, por ejemplo, y también en México, que es un país prioritario para nosotros, donde los periodistas que intentan cobrar los asuntos relacionados a la política local, a la corrupción, al crimen organizado, se encuentran en situaciones muy peligrosas. Muchos de ellos son directamente asesinados, y nuestro trabajo es identificar la relación directa entre los asesinatos y el trabajo periodístico de las víctimas. Y infelizmente observamos una relación muy frecuente entre las investigaciones que estaban haciendo estos periodistas y su muerte. Es muy difícil destacar una tendencia global al nivel del continente, pues cada país tiene su historia, tiene su cultura y tiene su, vamos a decir, su nivel democrático. Pero la mayoría de los países de la zona se consideran como democráticos, pero observamos muchas barreras a la libertad de circulación de la información, y una de las cosas que observamos y que para nosotros es realmente una fuente de preocupación es la dificultad para los periodistas, vamos a decir, independientes, los blogueros, los que no forman parte de los grandes grupos de comunicación, que no pueden hacer su trabajo periodístico porque se encuentran amenazados, violentados y hasta asesinados por divulgar informaciones comprometantes que tienen que ver con los poderes económicos, poderes políticos y también, y sobre todo en América Central, que tienen que ver con el crimen organizado de los carteles, de todos tipos de grupos delincuentes relacionados al tráfico de drogas, de tráfico de armas, etcétera, etcétera. Ahí sí, tenemos muchas luchas diferentes, pero al nivel global la tendencia es muy negativa, entonces tenemos aún mucho trabajo. Bueno, Emmanuel, gracias por ese comentario. Ustedes anualmente producen una clasificación de calidad de libertad a nivel internacional, bueno, a nivel mundial. La del 2016 estará producida a fines de este mes de abril. Y queríamos preguntarte cómo ustedes establecen ese puntaje, cuáles son los parámetros y cuál es la diferencia entre países. El año pasado tenían a Finlandia, a los Países Bajos, a Noruega, entre los 3 más importantes, con mayor libertad en Latinoamérica, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos en el puesto 41 y Bolivia en el puesto 97. ¿Cómo llegan ustedes a ese tipo de calificación? ¿Cuáles son los parámetros principales?
Pues efectivamente, esta clasificación es una herramienta muy importante para Reporteros Sin Fronteras. Nos permite cada año tener un impacto mediático importante y nos permite comunicar país por país sobre la situación de la libertad de prensa. Yo no puedo divulgar los resultados del año que viene, pues el día 26 de abril vamos a hacer una divulgación al nivel mundial con los nuevos datos y la nueva clasificación. Tenemos un método que puedo decir que es casi científico y que se basea sobre una serie de indicadores diferentes que nos permiten medir este nivel de libertad de prensa. Entre otros indicadores tenemos el entorno general para los periodistas. Significa, por ejemplo, las infraestructuras que pueden tener los periodistas al nivel local. Tenemos el nivel de concentración mediático, observando quiénes son los mayores dueños de la prensa. Tenemos una contabilización muy precisa del número de agresiones contra periodistas. Cuando digo agresiones, se puede tratar de agresiones verbales, agresiones físicas, amenazas y obviamente asesinatos de periodistas. Y bueno, hay una serie bastante larga de indicadores que nos permiten establecer esta clasificación. Pero los mayores y los más importantes serían estos: el número de agresiones, el ambiente general y el ambiente laboral en el cual pueden trabajar los periodistas, y la legislación también es un parámetro muy importante. Estamos observando y analizando las leyes que tienen que ver con el trabajo periodístico. Por ejemplo, hay muchos países donde tenemos problemas de juicios por difamación. Es un tema central también para protección de la libertad de prensa. Y sí, efectivamente, el nivel de concentración. Es una serie de varios indicadores que nos permiten de manera muy precisa establecer esta clasificación. Perfecto, gracias. Roberto. Bueno, hay dos elementos que no podemos dejar de lado, Emanuel, y no podemos olvidar dos eventos también importantes que han sucedido aquí en la región hace poco nada más. Los dos elementos a los que me refiero son el derecho a la información y la libertad de expresión. Ahora hay dos equipos de periodistas bolivianos que han tenido dos momentos muy particulares en Chile. El primer evento identifica a un camarógrafo y un reportero, una reportera en este caso del canal estatal boliviano, que no fueron permitidos ingresar a Chile como tales. Es más, al camarógrafo lo deportaron en un avión el mismo día, y a la periodista estaban obligándole a firmar un compromiso de que no iba a ejercer la profesión allá en Chile para la cobertura que estaba llevando adelante o iba a realizar en relación a 9 bolivianos detenidos en aquel país. Ahora, el segundo evento es de varios periodistas que son invitados por una línea aérea chilena de una manera particular. Sin embargo, también fueron obligados a firmar un compromiso para no ejercer la profesión en aquel país. ¿Cómo ven ustedes desde Reporteros Sin Fronteras, y tú eres la voz prácticamente autorizada porque eres el director para América Latina, para darnos una luz en relación a esto? ¿Cuál es la lectura que tienen en estos dos momentos con Chile? Pues la lectura es bastante sencilla. Son hechos muy graves, que no denunciemos a través de comunicado de prensa, pero a través de las redes sociales. Hablemos de los casos. Es una violación directa al ejercicio de la libre prensa y la libertad de expresión, porque no se puede impedir el trabajo de los periodistas. Estos periodistas que han venido a Chile tenían la autorización de llegar, tenían la autorización, bueno, de hacer su trabajo periodístico. Entonces, creo que hay que denunciar y seguir denunciando este tipo de decisión por parte de los gobiernos y de las autoridades en las fronteras. Son casos que observamos mucho en Venezuela, por ejemplo. Hemos difundido un comunicado la semana pasada sobre este problema, pues en Venezuela y sobre todo la prensa
extranjera se encuentra con mucha frecuencia expulsada del aeropuerto de Caracas. La posición de Reporteros Sin Fronteras es muy clara sobre este tipo de problema. Es que las autoridades no deben obstaculizar bajo ningún pretexto el trabajo de los periodistas. La libertad de información es fundamental. En países democráticos como Chile nos fuimos muy sorprendidos por la decisión y yo creo que efectivamente los periodistas estaban investigando temas delicados, temas que podían impactar de manera negativa a los poderes. Siempre es así, siempre hay intereses privados o políticos, económicos por detrás de esta censura. Entonces, la posición es muy clara. Todo periodista debería poder trabajar de manera libre e independiente. Entonces, impedir el acceso al país es una censura directa muy grave que denunciamos y que rechazamos. Emanuel, sobre este mismo tema, ¿habrá algún pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras, teniendo en cuenta de que incluso el mismo gobierno boliviano ha acudido ante organismos internacionales para denunciar esta vulneración de los derechos de los periodistas? Pues no puedo decirle ya si vamos a comunicar sobre el caso, ya lo hicimos rápidamente, pero tengo que documentar un poco el caso. Lo que puedo decir es que es muy escaso, pero estoy de acuerdo con la declaración de Gisela López, la ministra de Comunicación de Bolivia, que dijo la misma cosa, que se trataba de una violación del ejercicio de la libre prensa y de la libertad de expresión. Pero sí, yo estoy de acuerdo con esta declaración, pero infelizmente en Bolivia tenemos problemas parecidos de censura por parte del gobierno. Tenemos periodistas que son perseguidos por la justicia de Bolivia porque han divulgado informaciones delicadas una vez más. El gobierno de Bolivia no puede dar muchas lecciones sobre este tema, pues creo que la libertad de prensa en Bolivia es muy débil y una de las principales amenazas a la libertad de expresión en Bolivia viene del mismo gobierno, de las autoridades, de los poderes públicos, que no dejan la prensa de oposición y la prensa independiente trabajar de manera normal. Entonces, sí, creo que vamos a denunciarlo, no puedo darles una fecha, pero es un tema, es un caso que seguimos, por supuesto. Solo para aclarar, antes de finalizar, y conmigo termino aquí, el asunto, por ejemplo, del acceso a la información de periodistas que recurren a Bolivia, en el caso de periodistas chilenos, por ejemplo, es irrestricto, vale decir, no tienen restricciones, ellos han llegado aquí, han hecho su trabajo, no han tenido ningún problema y se fueron, como así vinieron. Esa es una parte que quería aclarar porque me parece importante de que en el caso, por ejemplo, de estos periodistas ya tiene otro tipo de connotación más allá de lo que ocurre con la política que lleva cada gobierno adelante. Bueno, eso nada más para puntualizar. Adelante, Juan Carlos. No, gracias, gracias por la puntualización. Emanuel, estamos nosotros viendo un deterioro de la información, de la capacidad de los reporteros de trabajar a nivel mundial y existen varios grados. Hay un grado muy duro que es el que es un desafío a los reporteros a través de la violencia, ya sea por balas o por secuestros. Y vemos eso lastimosamente creciendo en vez de disminuir. ¿Qué acción toma Reporteros Sin Fronteras ante esas situaciones tan violentas, tan duras? ¿Qué tipo de acción toman ustedes? Porque las enfrentan frecuentemente. Sí, pues he olvidado de hablar de una de nuestras actividades. Tenemos acá en París un equipo que es un equipo de asistencia.
que nos ayuda localmente a apoyar a periodistas que se encuentran en situaciones peligrosas. Este apoyo puede ser financiero, tenemos becas, bolsas, no sé cómo se dice, para apoyar a periodistas que se encuentran en peligro por causa de amenazas de muerte, porque se encuentran en zonas de conflicto. Tenemos un apoyo jurídico también para periodistas que son perseguidos por la justicia de su país por razones que nosotros consideramos como injustas. Y también podemos proporcionar material de grabación como cámaras fotográficas. También podemos proporcionar chalecos para balas, para periodistas en zonas de conflicto. En América Latina no tenemos guerras abiertas, pero tenemos situaciones como en América Central de violencia muy fuerte. Entonces, tenemos esta posibilidad de apoyar caso por caso a los periodistas que se encuentran en zonas peligrosas o en situaciones muy difíciles. Y también tenemos lo que ya comenté sobre la comunicación, los comunicados de prensa. Y también hacemos un trabajo de promoción de la libertad de prensa, hablando directamente con las autoridades, con los gobiernos, con las comisiones de derechos humanos, con los ministerios de justicia, con los diferentes mecanismos de protección a periodistas, que infelizmente no existen en todos los países de la zona. Hacemos este trabajo de promoción de manera cotidiana, vamos a decir, y es una parte importante del trabajo, de promoción al nivel de las instituciones y también trabajando juntos con otras organizaciones de la sociedad civil, otras ONGs y todas las personas que consideran como nosotros que esta lucha es fundamental. Entonces tenemos una serie de socios, vamos a decir, oficiales y no oficiales, que nos ayudan para construir, por ejemplo, campañas de comunicación sobre la impunidad o que nos apoyan para tener encuentros con las autoridades. Pero sí, como cada país tiene su historia, tenemos lugares de la zona donde no conseguimos hablar con las autoridades. Entonces, depende realmente del país. Pero sí, tenemos estas tres maneras de defender el tema. Bueno, muchas gracias, Emanuel. A manera de cierre, queremos compartir el espíritu de nuestra labor periodística desde hace 25 años. La verdad nos hará libres. Más que un pasaje bíblico, es para nosotros una urgente necesidad. Y te agradecemos muy de veras por haber participado en este programa. Roberto, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, lo propio, gracias Emanuel Colombi, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido, tú eres francés. Sí, está bien. Ok, es director del despacho en América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Queremos agradecerte por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres, por favor. El tiempo nos ha quedado corto, pero no va a ser la primera vez que estemos dialogando contigo. Son temas muy importantes en relación al trabajo que llevamos adelante aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Tus palabras de despedida, Emanuel. Pues yo agradezco por su tiempo y también por hablar de este tema que efectivamente, como dijo Carlos, es fundamental. Entonces, bueno, es una honra para mí también participar en este programa y me quedo disponible si quieren hacer otras entrevistas y hablar de este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Carlos Salcedo ha estado con nosotros desde Nueva York, nuestro corresponsal, y también Emanuel Colombi desde Río de Janeiro, Brasil. Una vez más quiero decirles que él es director del despacho en América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Son varios elementos que hemos tocado muy importantes, los dejamos a su consideración. Nosotros tenemos que despedirnos. Eso ha sido todo aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Será hasta mañana.